Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes y seguidores de Al Día Noticias? Estamos a esta hora con el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, John Didier. Un saludo muy especial a todos tus oyentes. Bueno, señor, muy amable, muchas gracias. ¿Actualmente dónde está? ¿En Medellín? Estoy en Medellín, sí, señor. ¿Esa es su tierra? Esta es mi tierra de toda la vida. ¿Y cómo llegó a Bogotá? Que usted estuvo como secretario de Salud muy destacado aquí en la capital de la República. Mire, en el año 1993 yo me fui a unas reuniones a Bogotá para tratar el tema de la Ley 100, que en ese momento se estaba discutiendo en el Congreso. Y pues viajé a Bogotá y me quedé. Y así fue, desde el año 93 estoy yo en Bogotá. Ah, bueno, pero ahora está en Medellín. Ahora, ¿actualmente qué hace en Medellín? No, actualmente estoy dedicado de lleno a la campaña de Federico Gutiérrez. Hasta hace un mes aproximadamente era el gerente de la EPS pública de Antioquia, de Sabia Salud. De Sabia Salud. ¿Cuál es su profesión? ¿Médico o administrador público? Yo soy médico, pero Ujú. tengo 2 maestrías y 2 especializaciones. Tengo una maestría en salud pública y otra maestría en ciencia política, pero igualmente también tengo una especialización en gerencia y otra en economía. Doctor Luis Gonzalo, entonces usted es padre de la ley 100 de la que tanto se quejan los colombianos. No tanto como padre, yo creo que no podría decir que soy padre, pero sí contribuía en su proceso final de discusión y luego, pues yo ya me quedé en Bogotá en lo que fue la reglamentación de la Ley 100. Claro que eso no puede decir uno de quién es el padre, a lo mejor muchos incidieron, hay muchas manos ahí, sobre todo el Congreso que fue el que la aprobó, pero se la endosa sobre todo al expresidente Álvaro Uribe, que él fue el autor de esa ley, él fue ponente de quién fue la idea de la ley 100. Mire, en realidad lo que sucedió en ese instante era que estaba un proceso para digámoslo así, reglamentar las pensiones en Colombia. Y efectivamente el ponente era el senador Álvaro Uribe Vélez. Pero luego se dijo que había también que reglamentar el tema de salud. Y yo creo que el padre de esta ley de salud, específicamente en el tema de salud, es el exministro Juan Luis Londoño, que ustedes recuerdan que falleció en un accidente de aviación. Es ministro de Salud, claro. Juan Luis Londoño, claro que lo recuerdo. Ah, no, o es ministro de Trabajo, No, él era ministro de salud, de Juan Luis Salud. Londoño. Juan Luis Sí, Londoño de la Cuesta. sí, me acuerdo muy bien de él. Bueno, pero realmente se cometieron errores con la ley 100, hay que hacerle ajustes porque es que la quieren acabar del todo, porque la ley 100 fue la que le dio apertura a las EPS, que quieren acabar, si el presidente es Petro, se acabarían las EPS en Colombia. ¿Eso qué representa? ¿Cómo ve usted esa situación? Entremos Sí, en materia de una vez. sí, lo que pasa, John Didier, es que la gente, la mayoría de la gente, digamos que la generación de jóvenes que hay hoy, no les tocó vivir en lo que era el sistema anterior y en el sistema que reemplazó la Ley 100. Que Y era solo seguro básicamente, social, ¿no? Era solo el seguro sí, social que era público. era solo seguro social que cubría a no más del 25% de los trabajadores, y que cubría a su hijo hasta el año de edad y que cubría a su esposa solamente en caso de la maternidad. Se les olvida Ujú. que el Seguro Social llevaba ya casi 50 años en ese momento. El Seguro Social fue creado a finales 47, tal vez, el año 1947, 46, y el resto de la población, prácticamente lo único que le quedaba como opción era asistir a los hospitales públicos, que los hospitales públicos, pues, si hoy tienen dificultades, si usted imagínese cómo eran en el año 1993. Entonces, se presentó esta ley, la Ley 100,
Y en ese momento, pues fue una propuesta revolucionaria, una propuesta que prometía ampliar la cobertura, prometía mejorar la prestación del servicio y efectivamente así fue. Por supuesto, como todo en la vida hay que hacerle ajustes, no es nada es eterno, como dice la canción, Sí. y hay que hacerle ajustes y hay que irla mejorando, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero no se puede desconocer lo que se ha logrado hasta ahora. Claro, entonces esa ley 100 surgió y fue aprobada por el Congreso, que supuestamente en el Congreso están quienes representan al pueblo colombiano, elegidos por los colombianos, para mejorar la atención y el servicio de salud. Se supone que esa ley 100 llegaba como respuesta, como solución a una grave crisis en materia de salud. Ahora, usted bien lo dice, se necesitan ajustes que se han venido haciendo y se han venido implementando. Hemos visto a una superintendencia de salud liquidando y cerrando, interviniendo EPS y han desaparecido varias EPS, las que no han logrado responder satisfactoriamente. Se necesitan hacer algunos ajustes más en esto de la seguridad social, porque además hay que decir que lo del plan obligatorio y lo del servicio de salud subsidiada prácticamente que se han ido equiparando paulatinamente y cada año va en un proceso de mejoramiento la ley. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, sin ninguna duda que hay unos logros que son muy importantes. Y usted lo mencionaba, en el año 93, esta ley, el 28 de diciembre, que fue aprobada en el Congreso de la República, esta ley fue aprobada por una inmensa mayoría. Hubo inmensa mayoría en el Congreso y casi que toda la población colombiana la aprobó y aplaudió de pie, porque es que solamente 1 de cada 4 colombianos estaba protegido en salud, el resto le tocaba muy duro, el resto le tocaba salir a vender lo que tenían o acudir a la caridad pública o a los hospitales públicos. De manera que es que los jóvenes hoy no recuerdan esto, porque estaban muy chiquitos, como No lo decimos nosotros vivieron, acá. no lo vivieron y no se lo han contado. Sí, y hoy, por ejemplo, el 98% de la población colombiana, ya es de la población, pues tiene un seguro de salud, o sea, está protegido en Antes era caso. el 25%, ahora pasamos casi a la totalidad de la población. Sí, Muy y bien. anteriormente, pues el seguro solamente cubría algunas cosas de los trabajadores y de su familia, no lo cubría todo. Hoy tenemos un plan de beneficios que es amplio, que es completo, en donde prácticamente está todo, salvo limitadas exclusiones. Y una cosa muy importante, que es otro de los logros de la Constitución del 91, es que se creó la tutela. Y hoy prácticamente el ciudadano puede acudir y pedir lo que quiera en salud, todo lo que requiera. Y para eso existe la tutela. ¿Que es un problema? Por supuesto que sí, que tenemos cerca de 240.000 tutelas al año, donde le estamos negando el derecho a la salud a las personas, que eso no debería ser así, pero por lo menos hemos avanzado sustancialmente. Lo otro es que es un sistema financieramente sólido, que se creó un banco de la salud, donde confluyen todos los recursos, que es un ejemplo en Colombia que en pocos países de la región existe. O sea, las fuentes de financiación del sistema van a un solo banco y de allí se distribuyen a través de lo que se conoce como la unidad de pago por capitación. Todo colombiano tiene derecho a un plan de beneficios igual, todo colombiano tiene derecho a un pago que se llama la UPC o unidad de pago por capitación, que la mitad de los colombianos hoy, el Estado paga por ellos. Eso no sucedía antes, pero que por supuesto tenemos dificultades, John Didier, eso no hay la menor duda. Las tutelas son un problema, son un reflejo de la negación de servicios, la cantidad de EPS que proliferaron, algunas de dudosa reputación, digámoslo así, que se dedicaron a hacer negocios y que se han venido cerrando, pero este es un sistema donde la mayor queja es la gente. La gente la maltratan para darle una cita, la ponen a hacer filas, la ponen de un lugar a otro para una remisión, para una autorización. O sea, este sistema cogió a la gente y a los pacientes los cogió de mensajeros y los mandan a que vaya a la EPS y me trae la autorización, cuando eso debería ser una labor entre el hospital y la EPS. No tenemos por qué poner a la gente. Esas son cosas que hay que
que hay que mejorar. Hay muchas cosas por mejorar y se pueden mejorar, y se lo digo aquí, sin necesidad de acabar el sistema, sin Justamente necesidad de eso le volver a quería, fundar el sistema, que es lo que está proponiendo el candidato Petro. eso justamente es lo que le quiero preguntar, doctor. Ante ese diagnóstico que usted acaba de hacer de reconocer los males del sistema en este momento, la solución es acabar con las EPS para acabar con los intermediarios y utilizar y volver de pronto al modelo viejo de que el Estado sea quien preste el servicio de salud. Mire, en el fondo, pues lo primero que le digo es que yo no creo que se deban acabar las EPS, porque es que intermediario también había en el sistema anterior. El intermediario era el Seguro Social, una entidad pública, una entidad que se quebró, que es que la gente se le olvida que cuando se hizo la Ley 100 en el 93, el Seguro Social estaba quebrado. El Seguro Robado. Social ya no tenía con qué pagarle prácticamente las pensiones a sus trabajadores, y se volvió supremamente incumplido para pagarle a los hospitales. Entonces, pues por supuesto que se requiere quien pague. O sea, yo no creo, como dicen por ahí, que es que hay que acabar a las EPS y que la gente vaya directo a los hospitales. Bueno, ¿y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a organizar la red de prestación de servicios? Yo le pregunto y les pregunto a la campaña de Petro y al candidato Petro, oiga, dígame, un paciente que tiene una enfermedad crónica, que tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal y necesita diálisis, ellos dicen que van a acabar las EPS, y entonces ¿a dónde va a pedir la cita? Explíquele, en Bogotá. En Bogotá el 85% de las personas están afiliadas a EPS privadas. ¿A dónde van a pedir la cita? A la Secretaría de Salud. Eso, la Secretaría de Salud, y yo que fui secretario de Salud allá 2 veces, yo le puedo decir con absoluta conocimiento de causa que la Secretaría de Salud no tiene la capacidad para hacer eso, no tiene la experiencia, no tiene el personal. Pues claro que sí, que de pronto en 3, 4 años es posible que sea capaz de asumir esa función, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, vamos a poner en riesgo la salud de la gente. Me parece, y hay que decirlo con toda claridad, me parece una irresponsabilidad salir a decir, porque es que lo que están diciendo es que van a acabar las EPS y que las van a reemplazar con las secretarías de salud. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo, y eso está escrito en su propuesta. Pero no explican cómo va a ser eso. No explican eso cuánto va a costar. No explican eso cuánto tiempo va a tardar, y eso pone en riesgo la salud de la ciudadanía. Habría que contratar a mucha gente en el sector público y colapsaría. ¿Me hace usted pensar que podría repetirse la historia de las basuras en Bogotá cuando Petro fue alcalde, que quiso recoger las basuras desde lo público y eliminar lo particular? Sí, pues claro, es que ese es el mejor ejemplo. Es que creyeron que recoger basuras era solamente tener una cantidad de carros. Eso no es así, de carros recolectores. Y aquí están pensando lo mismo, que es que reemplazar a las EPS, entidades que se crearon y que han venido mejorando y creando capacidad en los últimos 30 años, las van a reemplazar por las secretarías de salud. Y usted lo sabe muy bien, usted lo sabe muy bien. La politiquería en las secretarías de salud del país. O sea, en el fondo lo que está haciendo Petro es calentándole el oído a los políticos locales, diciéndoles, vea que les voy a entregar 60 billones de pesos para que los manejen ustedes allá, a ver si consigue aliados políticos. Pero eso es una irresponsabilidad, eso no va a funcionar. Eso va a funcionar en más o menos en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga, pero en el resto del país eso va a ser un desastre. Doctor Morales, usted que recibió la Secretaría de Salud de Bogotá después de la administración Petro, ¿qué encontró? ¿Cómo fue Gustavo Petro como alcalde? Mal alcalde en salud, y eso hay que decirlo con toda claridad, pésimo alcalde, y la salud era un desastre. Ustedes recordarán que nosotros declaramos una emergencia sanitaria, y declaramos una emergencia sanitaria por la situación en la que se encontraba la salud de Bogotá. Eso no es casual que se haya hecho. Eso no fue porque se nos ocurrió, no. Ustedes recordarán, y cualquiera, y le muestro todos los videos que usted quiera de noticieros sobre el hacinamiento en los servicios de urgencia, la gente tirada en el suelo, la gente muriéndose en las afueras de las urgencias porque no había capacidad. Ustedes recordarán las filas que había
para conseguir una cita en los hospitales. Mire, eso era, hay todos los videos, todos los noticieros fueron a grabar cómo la gente hacía fila en el hospital de Kennedy o en el hospital del Tunal o en Simón Bolívar, desde las 2 y desde las 3 de la mañana, a veces lloviendo. La gente hacía la fila para conseguir una cita. No había ese tipo de servicios. E igualmente la situación financiera era calamitosa. Petro quebró la EPS Capital Salud, le generó un déficit de cerca de 600.000 millones de pesos. Pero entonces él dice que no, que es que las EPS a él no le importan. Pues claro que le importan las EPS, porque ese déficit de Capital Salud, eso fue plata que le quedó debiendo a los hospitales públicos del distrito, que no tenían con qué comprar todos los suministros, que algunos estaban atrasados en los sueldos con su personal. E igualmente, que muchos pacientes que tenían que ser atendidos en la red privada, pues no los atendían porque Capital Salud no pagaba. O sea, la situación en ese momento que encontramos fue una situación calamitosa. Sí, doctor Morales, pero dice Gustavo Petro dentro de su propuesta que pues seguramente esas colas no se van a ver porque él tiene una estrategia y es el médico a su casa, el médico a su hogar, que hacer salud preventiva, mandar los médicos a los barrios, a las casas. ¿Cómo encaja eso ahí? Pues es que ese es el mejor ejemplo de que no le funcionan las cosas, porque él tuvo ese programa en Bogotá. Y si eso fuese como él dice que es, de que es que va a mandar los médicos a las casas y que eso va a descongestionar las urgencias y las consultas, pues ese es el mejor ejemplo de que eso no funcionó. Él tuvo cerca de 1.000 equipos donde habían médicos y enfermeras, 8.000 personas contratadas que le costaban a la ciudad alrededor de 1.000 millones diarios. 1.000 millones de pesos diarios costaba ese programa de Petro. Y ellos iban y ellos se jactan y dicen que atendieron cerca de 3.200.000 personas en Bogotá, pobres, pero eso no funcionó. Pues no funcionó porque, pues ya le dije, basta ver cómo estaban las urgencias y cómo estaban las consultas de los hospitales. Eso era absolutamente claro de que esa no es la estrategia, o por lo menos esa estrategia como se hizo no les funcionó. Correcto. Entonces, esa no es la salida. ¿Y cuál es la propuesta que tiene Fico en su aspiración a la presidencia en materia de salud? ¿Qué destacaría usted? Mire, nosotros primero partimos de los logros que tiene este sistema y que hay cosas por mejorar. Y tenemos, digamos, 3 ejes sobre los cuales enfocamos todo nuestro esfuerzo. El primer eje es el paciente y es volver a mirar y colocar al paciente en el centro. Este sistema, como se desarrolló, le ha dado mucho más énfasis a lo económico, a lo administrativo, a la factura, a la autorización y se olvidó del paciente. Nosotros tenemos que volver entonces a colocar al paciente en el centro. Tenemos que acabar con esas autorizaciones que son innecesarias, con esas remisiones, con esas filas para hacer consultas. Tenemos que crear una plataforma de información única para todo el país, para que la historia clínica se pueda consultar electrónicamente y la gente no tenga que cargar los papeles, para que las autorizaciones, las remisiones, las citas se hagan entre el hospital y la EPS y no pongamos al paciente de mensajero. Hay que recuperar la legitimidad. Mire, la corrupción en el sector se tiene que acabar. Eso de que los gerentes sean elegidos no por méritos, sino por apoyos políticos, eso ha sido nefasto para el sector salud. De pronto en algunas ciudades pues funciona, pero en general, políticos eligiendo gerentes de hospitales no es nada bueno. Eso no trae nada bueno para el sector salud. Yo le digo aquí algo, aquí hay muchos municipios de este país, muchos, donde para los políticos es más importante escoger primero al gerente del hospital que al candidato a la alcaldía, porque el gerente del hospital tiene más plata, tiene más presupuesto, tiene más gente para nombrar y por eso a veces ya no les importa ni escoger el alcalde, porque es que entonces el alcalde ya va a llegar con un municipio quebrado, sin plata, sin un peso, pero el gerente del hospital sí tiene mucha plata, eso se tiene que acabar. Y lo otro, pues para nadie es un secreto y estamos proponiendo acabar eso, esa es parte de nuestra propuesta.
Y lo otro es las compras públicas obligatorias en el sector, a través de plataformas como Colombia Compra Eficiente, que hoy funciona, pero muy limitado para todo el sector. Usted recordará, John Didier, el escándalo del cartel de la hemofilia, del cartel de los pacientes con enfermedad mental, de cuántos gerentes han metido a la cárcel por sobrecostos en la compra de insumos. Eso se tiene que acabar, eso deteriora el sistema. Ese es el primer elemento. El segundo elemento son los trabajadores del sector salud. El segundo eje programático en el cual Federico Gutiérrez quiere hacer énfasis son los trabajadores del sector salud. Mire, el 70% de los trabajadores del sector salud hoy están contratados por una modalidad que se llama órdenes de prestación de servicios, que no es una modalidad laboral, que no tienen las garantías laborales mínimas. Para ponerle el ejemplo más sencillo, no tienen vacaciones, tienen un contrato. Entonces usted dice, me voy a ir de vacaciones y voy a sacar un mes de vacaciones. Pues sencillamente durante ese mes usted no va a recibir salario. Entonces, mucha gente no saca vacaciones porque no se puede dar el lujo de quedarse en un mes sin pago, sin pago. Eso se tiene que acabar. Nosotros vamos a llevar al Congreso de la República una ley para que todos los trabajadores tengan una vinculación laboral, que tengan la garantía de sus condiciones mínimas de vacaciones, de incapacidades, de licencias de maternidad, esa es la otra cosa. Una licencia de maternidad, a la pobre señora le tocaba suspender el contrato 3 o 4 meses y durante esos 3 o 4 meses se quedó sin pago. Eso no puede ser así. E igualmente vamos a crear con esa ley del talento humano en salud un fondo para financiar la formación de personal básico y especializado. Colombia necesita más médicos especialistas principalmente. Necesita más enfermeras. Ese fondo es lo que denominamos, lo vamos a denominar créditos canjeables por servicios. Es, por ejemplo, que usted quiere estudiar como médico, listo, yo le presto la plata para que usted estudie como Estado, le presto la plata. Claro. Y si se va y me hace un servicio social en un municipio donde no hay médicos suficientes y se queda ya 2 años, 3 años, le condono ese crédito. Que eso es lo que queremos hacer para estimular de que se vayan a trabajar a esos lugares. Y el tercer elemento, John Didier, es que este sistema le dio muchísimo más énfasis, no solamente en lo administrativo, sino en lo financiero, a las grandes ciudades, a Bogotá, a Cali, y se olvidó de las ciudades pequeñas e intermedias, se olvidó de Quito, Tumaco, Buenaventura, Mocoa, Cartagena, Sincelejo, San Andrés, y le puedo enumerar muchas ciudades que están en esas mismas condiciones, donde los hospitales nunca han funcionado, y menos ahora con la Ley 100. Usted habrá escuchado cuántas veces en el gobierno anterior, en este gobierno o en el anterior, cuántas veces han dicho el hospital de Quibdó está para cerrar. Le debe 8 meses de sueldo a los trabajadores, no tiene con qué pagar los medicamentos ni los insumos. Eso se tiene que acabar. Nosotros estamos proponiendo construir, remodelar en algunos casos, pero sobre todo operar esos hospitales y centros ambulatorios altamente resolutivos, donde a la gente le puedan resolver los problemas en su pueblo, en su ciudad pequeña o intermedia, sin necesidad de que se vaya para Bogotá. Esa es la gran apuesta que estamos haciendo para esa Colombia olvidada, empezando por el Pacífico, que es una de las zonas más olvidadas de Colombia, donde mire, los últimos 4 o 5 presidentes dicen lo mismo del Pacífico, pero eso sigue igual. Increíble que Buenaventura, la ciudad por donde se mueve prácticamente toda la plata de este país, no tenga un hospital decente que sirva para funcionar. Cartagena no tiene hospital público. Cartagena, para que los turistas se pudieran ir allá en estos proyectos inmobiliarios que se han hecho, tuvieron que construir un hospital privado, Serena del Mar, que lo opera la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los mejores hospitales de Colombia. Y eso es lo que queremos, que los mejores hospitales de Colombia sirvan de padrinos para operar, por ejemplo, el hospital de Quibdó o el de Buenaventura. Muy bien. Pues médico Luis Gonzalo Morales, muy amable. Gracias por atender los micrófonos de Al Día Noticias. John Didier, con el mayor de los gustos. Siempre a tus órdenes, aquí estamos disponibles cada que me llames. Siempre un gusto escucharlo.
Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.